Entonces, cuando uno llega a grado 11, uno va a encontrar entonces que hay muchas preguntas al respecto de, bueno, yo tengo este conocimiento, ¿me sirvió, no me sirvió? Yo quiero hacer esto, pero hay muchas dudas metódicas. Porque lo importante de la educación es que cuando usted salga a la calle, usted pueda observar cosas que aprendió. Eso es lo más importante, que realmente existe una capacidad de análisis diferente. Entonces, siendo las 3:35, vamos a empezar a dar unos elementos para que usted analice de una manera diferente. De aquí para arriba, esta competencia lo que ayuda es hacer análisis rápidos y hacer análisis en vivo. Entonces, quiero ser claro con ese espacio. Entonces, la primera parada que vamos a realizar para recordar y para cerrar lo que la sesión pasada dejamos en el aire es específicamente este concepto de poder. Para entender geopolítica, para entender lo que me rodea, yo debo entender poder. Y el poder no es como nos lo han vendido en casa, que es tener o dinero o tener recursos o tener bienes materiales. Es básicamente tener, no es poder, porque todo lo que se tiene se desvanece. Todo, 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 todo. Los edificios de mármoles se caen, se degradan y hasta las grandes rocas, el viento de las erosiones las convierte en polvo. Entonces, ¿qué es poder? Voy a utilizar entonces 3 autores para entenderlo muy fácil. El primer autor es un francés que se llama Michel Foucault. Escuche, analice y relacione con lo que usted ve en su casa para establecer entonces el ejercicio. Y así de una vez ir registrando sus 5. Vamos a encontrar entonces que Michel Foucault establece que el poder es la ejecución de acciones. El poder en el sentido más centrado es ejecutar acciones. En el sentido más específico existe un poder en minúscula, que es la cotidianidad, y en mayúscula, que es el Estado, que eso fue una actividad complementaria que tuvimos. Pero, ¿qué es básicamente el poder? Ejecutar acciones. O sea, generar un mandato y a partir de ese mandato, de esa acción, vamos a obtener obediencia. Escritura y necesito que funcione. Ejecuto una acción sobre un objeto. Necesito que escuche, que reporte. Ahí estoy ejecutando poder. Las personas que no entienden que las acciones son poder, son personas que acuden a una posición muy pasiva. Y quiero ser claro en esto. El poder son acciones. Pero cuando yo ejecuto una acción, voy a tener a un dominante y a un dominado. Y antes de este espacio, debo entender algo muy sencillo, y es que toda acción humana tiene un interés. Hay estudiantes, hay compañeros de ustedes que se salieron de la sesión, y la intención de ellos es evadir, pero ellos tienen una intención y una justificación, al igual que los que se quedaron acá. Entonces, hay que entender en este espacio que el poder es ejecutar acciones que tienen una intención y generan una relación dominante y dominado. Y esta idea es importante que usted la tenga clarísima, porque si no, usted no va a entender jamás el siglo XXI. Tiempo y espacio están en constante movimiento. Eso es lo que uno enseña desde grado sexto. Tiempo y espacio están en constante movimiento. Existe el día, la noche, los terremotos, la gente, todo el mundo está en movimiento. Al igual pasa con el poder. El poder no pertenece solamente a una persona. Si esa persona deja de ejecutar acciones, pierde el poder. Por eso, el poder no está en manos de una persona. El poder es como el viento, no se puede capturar. El poder siempre, siempre, siempre va a estar presente cuando ejecutamos acciones, cuando generamos directamente un dominante y un dominado. Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Difícil? No, eso es facilísimo. ¿Están preparados entonces para los ejemplos? ¿Quién se atreve a dar ejemplos? Pero le voy a pedir un favor. Un chico de décimo me dice a mí, cuando mi mamá me manda y yo lo obedezco. Un chico de 11 me dice, cuando la mamá manda y el chico no obedece porque responde a la mamá. Significa que está viendo la doble relación. El dominante que intentó doblegar al dominado, pero el dominado como terminó doblegando al dominante, porque ve las cosas en movimiento. Cuando usted entiende esto, usted se asoma a la ventana y usted está observando que la gente tiene el poder que pasa de mano en mano.
Paro el bus, dominante, dominado. Me monté en el bus, dominado, dominante. Timbro, dominante, dominado. Camino, dominado, dominante cuando giro. Entonces, observe directamente que el poder está en movimiento. Eso es lo que se necesita, entender que el mundo está en movimiento. De lo contrario, analizar el siglo XXI va a ser muy difícil. No siendo más, un minuto, rápidamente. ¿Quién tiene los ejemplos? Listo. ¿El dinero da poder? No. El dinero no da poder. No. El dinero no da poder. Porque hay un libro aquí directamente que se llama ¿qué son los valores? Y dentro, pero no lo hablo desde el marco ético. Las personas no valoran la vida y las acciones solo desde el dinero. Lo valoran desde la empatía. Y si usted observa, aunque suene polémico, y para eso le voy a recomendar a Karl Polanyi, observe que muchas de las acciones que sostiene el ser humano no están mediadas por el dinero. Por eso no todo es dinero. Esa es una mentira que nos han colocado. Pedirle el favor a una persona en la calle no está mediado por el dinero. Entonces, observe que los sentimientos no están mediados del todo por el dinero. Entonces, observe muy bien que el dinero no lo es todo. Le agradezco su intervención, bastante pertinente, pero el dinero no da del todo poder. No da, incluso porque hay un problema. El dinero se puede romper, el dinero se puede dañar, porque es un bien material. Y como todo lo material que está encerrado en un planeta donde tiempo y espacio están en constante movimiento, el dinero también se daña. Por eso los billetes de 1000 los cambian. Entonces, observe directamente que el poder no está regido ni dominado por el dinero. Quiero ser claro en eso. Qué pena si rompí paradigmas de casa, pero no lo es. Por ejemplo, ¿usted cómo le pide a una persona que tenga honestidad frente a usted, condicionada por el dinero? Incluso permite que la persona sea mentirosa más bien ante usted. Entonces, obsérvese que los intercambios y las acciones humanas están más mediadas, más por la empatía, y aquí utilizo a la autora Hannah Arendt, la empatía y por la persuasión de los seres humanos más allá que por el dinero. Dice en este espacio, en las propuestas, el gobierno pide que no se haga de manera violenta, pero quienes protestan necesitan hacerlo para hacerse escuchar y al gobierno no le queda otra que defenderse. Sí, claro, porque aquí está mostrando dominante que aplica frente al dominado y pasa a ser de dominante, pasó a ser dominado. Ahí está haciendo un análisis en movimiento. Así que el análisis que usted hizo es correcto y así necesita ver la realidad en movimiento. Listo, seguimos aquí con Laura. Dice rápidamente, una pareja que contrajo matrimonio recientemente, dominante la mujer, que exige vivir con su pareja sentimental lo más pronto posible. Dominado el hombre que no quiere dejar la casa de su madre y se opone totalmente al deseo de su esposa. Bueno, pero ¿en qué momento cambió entonces el rol? Cuando el hombre le dice que si quieren vivir juntos, lo deben hacer en la casa de la mamá. ¿Se da cuenta? Entonces observe que el poder está en constante movimiento. El poder no está en manos de una persona, está en constante movimiento. Entonces, en geopolítica sucede lo mismo. Hoy Estados Unidos puede tener poder. Mañana con unas declaraciones o con una posición puede realmente cambiar de poder. Dice, dominante el hombre que pide descuento en una tienda. Dominado el vendedor. Ahora cámbialo, sígalo en movimiento, sígalo. Ahí tiene una perspectiva, tiene que continuarla. Cuando usted la continúa, usted está haciendo un análisis en movimiento. Los demás se quedan en un análisis descriptivo y el vendedor lo rechaza. Exacto, si el vendedor lo rechaza, él pasó a ser el dominante y el otro el dominado. Perfecto. Ahí usted está observando directamente la sociedad en movimiento. Por eso esto se ve hasta grado 11, porque observa las cosas en movimiento. ¿Sí? Yo le coloco un ejemplo, un ingeniero que no observe las vainas en movimiento, pues va a fracasar. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Sigue Valeria, cuando un asesor te ayuda, un asesor o una asesor, te ayuda en una tienda de ropa, yo soy el dominante y la otra persona es el dominado. Y cuando el asesor te cobra por las ropas que vas a llevar, él o ella es dominante. Correcto, porque usted está observando directamente esto en movimiento. No siendo más, entonces tiene los primeros 5. Tenemos entonces aquí a Velázquez, tengo entonces aquí a Garzón, tengo a Gaona, tengo a Ballesteros Santiago, y eso es lo que usted necesita hacer, observar esto en movimiento. Si usted no observa la realidad en movimiento, no la va a entender. ¿Listo? Y me hace falta aquí una persona, me hace falta, Laura.
Y Manuel Gaona, perfecto. Manuel, la última que usted dice es, en mi ejemplo el dominado es el gobierno por obvias razones, pero una vez se ven acorralados, la población pasa a ser el dominante y el gobierno el dominado. Totalmente de acuerdo. Listo, perfecto. Primeros 5 que estamos observando en este espacio. Pero recuerde algo, toda acción humana tiene un interés. Así que si usted observa acciones, debe intentar interpretar cuáles son los intereses que persigue. Y hay un problema, entonces ya para ir cerrando este espacio, vamos a encontrar nosotros que existe un señor que se llama Jean Lapierre. Y Jean Lapierre, en 1968, establece que hay unas maneras de ejecutar poder. Hay unas que funcionan, otras que no. Ah, bueno, me faltó una idea de Michel Foucault. Michel Foucault establece que el peor enemigo del ser humano es el tiempo, porque cuando le muestran la verdad en el momento oportuno, no lo quiere comprender, sino que espera a que el mismo tiempo y espacio le muestren las cosas para poder creer en esa verdad. El problema es que el tiempo de ese ser humano puede que ya se esté terminando en el campo de la vida. Entonces, por eso le dejo en el video. Siempre que le den información, relaciónela con la cotidianidad. No deje las cosas sueltas porque le puede costar mucho tiempo en aprenderlas y su tiempo de vida se puede acabar. Entonces, estar muy atento. Acuérdese que somos mortales, no eternos. Cerramos entonces en este... ya escriben en el... ya escriben en el chat. Bueno, cerramos entonces en este espacio entendiendo que cuando se ejecuta poder, cuando yo realizo acciones para que una persona sea dominante, para que yo como dominante obtenga obediencia de la otra persona, para que mi interés se lleve a cabo, yo debo tener en cuenta que hay 3 maneras de ejecutar ese poder. Y hay unas que funcionan y hay otras que no. Entonces, Jean Lapierre hace ese análisis, revisa qué tipos de poder realmente la gente utiliza, que sí funcionan y cuáles no. Entonces, la primera de ellas se llaman las violencias. Y es que en las violencias, usted lo va a encontrar que va a ofrecer de una vez una resistencia. Entonces yo le digo a Manuel, ¿pero qué, Manuel? Muévase, hermano, va, ¿pero qué? Y lo empujo. Manuel, ¿qué va a hacer? Se me va a dar la vuelta y me va a decir, ¿pero qué, mister? ¿Es que no cabe o qué? ¿Y qué pasa? ¿Él me obedeció? No, tenemos resistencia inmediata. Entonces, ojo, 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 porque nos puede engañar un ejemplo que muchos colocan. Cuando la mamá viene con el cinturón y le pega, entonces que obtiene obediencia inmediata, claro, pero cuando vuelve a tener el chico la oportunidad o la chica, vuelve a realizar resistencia. Entonces hay que entender que la violencia física siempre va a generar resistencia. ¿Listo? La verbal también, ese juego de aumentativos. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo vio? Entonces, pues va a generar una resistencia porque es el juego de los aumentativos. Se ve desde los niños hasta los adultos, en donde toma cebolla. Es que usted tiene aliento de cebolla, el otro le responde, usted tiene cara de ajo, y empiezan poco a poco a insultarse. Incluso en los adultos es chistoso, porque entre más fuerte sea la palabra, entre más grande sea la ofensa, se piensa que la persona va a obtener obediencia. Entonces, ¿qué le pasa a 70? Y caiga en cuenta que no está llegando a ningún lado, porque lo que está haciendo es colocar el juego de los aumentativos que va a llevar a la violencia física, para callar al otro. Y si usted observa el callar al otro, realmente es un ejercicio de poder en donde la intención, ya la dijimos, es silenciar las groserías del otro que son falsas y ante todo demostrar que el que tiene la verdad siempre es el que golpea más fuerte. Entonces realmente no genera obediencia, sino resistencia. Y cuando hay un ganador en el tema de los golpes, pues usted va a encontrar que va a obtener resistencia a los combos que le dicen venga y el desquite. Entonces hay que tener en cuenta que ni la violencia física ni la verbal funcionan. La violencia psicológica sí funciona, pero lastimosamente para ir cerrando este espacio se puede cortar. Cuando usted llega a 11, hay muchas personas que se enfrentan a la violencia psicológica. En la violencia psicológica son aquellos miedos que una persona tiene construidas en su cabeza y tiene que afrontar. Y se construyen cuando yo le digo, no lo puedes hacer, jamás lo vas a lograr, no eres capaz de hacerlo, no vas a llegar allá. Ahí tenemos violencia psicológica. Segundo ejemplo, cuando comparo, tu primo, tu hermana es mejor, tú no, me decepcionas, no sé para dónde vas, mira a los demás y tú no haces. Eso es violencia psicológica. Y la violencia de casa, yo siempre estoy ahí para cuando tomes decisiones y siempre estoy ahí. Las parejas tóxicas siempre están ahí presentes, siempre, porque le están vendiendo el ideal de inseguridad. Necesito siempre estar acompañado para tomar una decisión. ¿Cómo se rompe la violencia psicológica? Enfrentándola, asumiendo el riesgo y a partir de ahí se rompe directamente la obediencia. La autoridad es esta misma que dice que
por tener el mando, ya sea por un cargo o por una función, los demás deben obedecer. Pero cuando no hay un argumento, eso se genera resistencia. Usted no va a la fiesta porque lo digo yo, y mientras que usted viva en la casa, se hace lo que yo diga. Observe que obedece, pero sostiene las mínimas posibilidades para escaparse, para resistir. Y la persuasión funciona en dos caminos. Uno, las redes sociales, siendo las 3:50, donde las redes sociales buscan escuchar a la persona para que la persona manifieste sus gustos e intereses, para que así le presente en el momento oportuno los servicios de información. Entonces, para las redes sociales, o ustedes van a comprar un producto o son el producto. Entonces, si usted va a comprar, le muestran información, elementos que usted pueda consumir. Ahora, usted es un producto cuando le permitimos mostrarse frente a los demás, pero cuando usted, por ser un usuario, lo podemos vender a empresas para que esa publicidad usted la pueda observar. Entonces, caiga en cuenta que es una persuasión, escuchar los gustos del otro para tomar decisiones frente a lo que le gusta a favor de mis intereses. O la persuasión política, que es esta: utilizar argumentos, pero que se presentan en el momento indicado, no en un momento de presura, sino en el indicado. Entonces, observe que estos son los tres tipos de poder. Mi pregunta es, ¿cuál está ejecutando usted? Y recuerde que la soberbia nunca funciona, porque como tiempo y espacio están en constante movimiento, lo que usted creía que era seguro, mañana no lo es. Tiene que estar siempre revisando cómo se ejecuta poder, qué intencionalidades hay y cómo le están ejecutando poder. ¿Listo? Próxima sesión, pues entonces estamos revisando espacio geográfico, porque estamos encerrados en un planeta donde usted va a desarrollar su proyecto de vida. Y a partir de ahí, usted va a transformar el mundo en el que vivimos. Le agradezco por su tiempo, 3:52. Quedo atento entonces de los pedidos que realicé. Feliz tarde para todos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Manuel, muchas gracias por todo. Que estés muy bien.